Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En nombre del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos, el SIGRE de México, tenemos el alto honor de continuar el programa de conferencias 2026 que tendremos durante la temporada de primavera y verano. El SIGRE está promoviendo en México la innovación tecnológica y las mejores prácticas en la generación, en la transmisión y la distribución de energía eléctrica para contribuir con la confiabilidad del sistema nacional y sobre todo en la transición energética justa que promueve el gobierno federal. Estamos muy agradecidos con su presencia y en particular compartir en esta introducción de la conferencia magistral de este día que el SIGRE México está desarrollando objetivos hacia el año 2030. Tienen fundamentalmente el objetivo principal de promover el desarrollo y la especialización de una nueva generación de ingenieros en sistemas eléctricos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales que requiere nuestro país. El SIGRE, en base a todo su conocimiento, es una organización que desea compartir todo su acervo. En México tenemos una academia nacional, pero es una academia global, en donde tenemos especialistas de todo el mundo. Así como también, si usted es miembro, una gama de publicaciones, participación en conferencias, en seminarios y sobre todo en los grupos de trabajo que vamos a comentar. De manera muy especial, deseo resaltar que el SIGRE está trabajando en todas las escuelas de ingeniería, universidades, la UNAM en particular, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional, para ofrecer a todos los estudiantes de ingeniería del sexto semestre al 10º semestre de las carreras de licenciatura, de maestría y de doctorado, una membresía gratuita con la que ustedes van a poder accesar a todo este cúmulo de información de alta tecnología y mejores prácticas mundial. Como objetivos particulares, el SIGRE tiene, por favor, 4 grandes rubros que estamos hoy revisando solo por el honor de tener nuevos participantes. Uno de nuestros principales objetivos es contribuir a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. También a la innovación y competitividad, ya que el desarrollar la especialización de esta nueva generación de ingenieros nos va a dar una capacidad ante la jubilación y el cambio de actividades de muchos de los mejores ingenieros del país. Y sobre todo el apoyo a la industria nacional, donde junto con la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, estamos ofreciendo la asesoría en proyectos de generación, de transmisión, de distribución, en la actualidad de energías renovables, que es uno de los temas que hoy se va a tratar, la parte del análisis de almacenamiento, también contribuir al medio ambiente en la captura de CO2 y sobre todo en la estabilidad de sistemas, en donde el código de red ya es una norma que todos debemos de cumplir. Y finalmente, el concepto central del impulso al capital humano, donde el mayor objetivo es que todas las innovaciones y mejores prácticas se pongan a favor de las escuelas de ingeniería y donde los estudiantes sean los beneficiarios principales. Adelante. Finalmente, quiero compartirles a ustedes que en el SIGRE, a nivel mundial y a nivel México, tenemos 16 comités de estudio. Cualquiera de las prácticas de la ingeniería eléctrica, electrónica, control, telecomunicaciones,
aplicaciones industriales y elementos relativos en la academia y en la formación universitaria y politécnica en nuestro país caben en estos 16 comités. Hoy toca al Comité de Estudios número 6 el presentar una conferencia de alto nivel en los sistemas de distribución activa y sobre todo de los recursos energéticos de distribución. Vamos a dar paso a que la maestra Magali Flores Armenta, secretaria ejecutiva del SIGRE, sea tan amable en presentar esta conferencia. Soy Pablo Realpozo, presidente del SIGRE, y estamos a sus órdenes para poderles apoyar, servir y agradecer sobre todo su integración al SIGRE México. Buenas noches, Magali. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de conferencias de SIGRE. Hoy tenemos un invitado de lujo, el ingeniero Jorge Musalem Rubén, con el tema La noche también es solar, que también además es muy llamativo el título de la presentación. Jorge es un ingeniero civil que se graduó con mención honorífica por parte de la UNAM. Tiene posgrados en alta dirección de empresas en el IPADE, gerencia de proyectos, planeación financiera y marketing estratégico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como en energías renovables, solar fotovoltaica y mercado eléctrico mayorista. Tiene 30 años de experiencia en la promoción y desarrollo de negocios y proyectos de infraestructura civil, eléctrica, petróleo y gas en empresas privadas y públicas, tanto en México como en Latinoamérica, y también en los últimos 20 años en la Comisión Federal de Electricidad. Como ponente, Jorge ha impartido múltiples conferencias, tanto en México como en el extranjero, destacando la disrupción limpia en energía y transporte y su impacto en el sector eléctrico. Estamos muy agradecidos contigo, Jorge, por esta presentación que nos vas a dar. Y pues gracias nuevamente y pues adelante, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Magali, Pablo y en general a todos los colegas del SIGRE por haberme tomado en cuenta. Es un honor estar ante esta audiencia de poco más de 50 personas y pues bueno, para no retrasarnos vamos a entrar en materia. Con el contexto actual de la energía. De alguna manera en esta imagen ven lo vulnerable que puede ser la humanidad por caprichos de la geografía, en específico el problema que existe hoy en el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial y el 20% del gas natural. Este tipo de problemas, son consecuencia de muchos conflictos y políticas internacionales. La planeación normalmente se hacía pensando en la seguridad energética, en los costos competitivos y en la estabilidad del sistema, pero problemas como este nos hacen pensar en la soberanía energética, ¿no? El problema que se está presentando hoy tiene una dependencia geopolítica que ocasiona una volatilidad de los precios y un riesgo de suministro. Y pues para llevarlos de la mano al tema que vamos a tratar hoy, la energía solar pues es distribuida en todo el planeta, brilla el sol, es abundante y no requiere de importaciones. Y pues empecemos a hablar del tema. Ahí en pantalla pueden ver un parque solar para los que no hayan tenido la oportunidad de estar en alguno. Ese tamaño de parque que ven ahí son unos 20 megawatts. Y les quiero preguntar cuántos paneles solares o módulos fotovoltaicos, técnicamente hablando, se instalan diariamente en el mundo. Y la respuesta es abrumadora. Se instalan hoy diariamente 3 millones de módulos fotovoltaicos en el planeta. Les digo que la energía solar fotovoltaica, cada hora la Tierra recibe del Sol casi la misma energía que la humanidad consume de todas las fuentes durante todo el año. Es decir, unos 170,000 terawatts hora. Y en este mapa pueden observar pues, el potencial
fotovoltaico que tiene cada región del planeta, dependiendo de su geografía, y vemos mejores condiciones para aprovechar el sol, se presenta en México, en donde el 70% del país tiene una irradiación o una capacidad de generación de kilowatts hora por cada kilowatt pico de más de 1,800 kilowatts hora por kilowatt pico. Y si lo ven en contexto, Japón, que está del lado derecho, un país que tiene la misma población que México, tiene 5 veces la capacidad fotovoltaica instalada respecto a México, a pesar de nada más tener una cuarta parte del territorio del país. Hablando del potencial de energía solar fotovoltaica en México, un arreglo fotovoltaico vertical en la ciudad de Puebla puede generar más que un arreglo fotovoltaico horizontal de la misma capacidad en la ciudad de Berlín. Eso nos hace pensar que cada hora que pase y que no estamos aprovechando el sol, estamos dejando pues mucha energía sobre la mesa que no se está aprovechando. Ya que la energía solar es la energía más abundante de la Tierra y, por cierto, es la más barata del planeta. ¿Y cómo podemos medir que es la más barata? Pues con un concepto que se denomina costo nivelado de electricidad, que muchos de ustedes ya conocen, y que básicamente consiste en sumar los costos de instalación y los costos de operación y mantenimiento, trayéndolos a valor presente neto, divididos entre el valor presente neto de la energía producida por una central a lo largo de su vida útil, de manera de que así se puedan comparar tecnologías de distinta costo de instalación y distintos costos de operación y mantenimiento. En los costos de instalación, como saben, están todos los estudios previos y la construcción de la central, y en el famoso OPEX, o costo de operación y mantenimiento, se refiere a los costos de combustible, el personal de operación, los costos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Pueden ver ahí que las energías renovables tienen un mayor costo de instalación, y eso es entre comillas, porque han bajado, como lo veremos a continuación, y las energías fósiles, pues prácticamente el principal gasto que tienen es el combustible. Comparando los costos nivelados de energía de todas las tecnologías, pueden ver ahí en los últimos 15 años cómo ha disminuido el costo de la energía fotovoltaica de ser la más cara en 2009 a ser la más barata el día de hoy. Este es un promedio a nivel mundial. Hay una consultora que se llama Lazard que integra estos costos desde hace muchos años y que toma en cuenta no nada más el costo nivelado en un país que tenga alta radiación, sino también los que tienen baja irradiación. Y algunas personas opinan que pues, la energía solar no es confiable, o que sin las baterías no sirve, o que no hay suficiente espacio en el planeta para tanta energía solar, o que no puede sostener una economía industrial, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de las críticas a la energía solar no son técnicas, sino narrativas heredadas de un sistema energético que está siendo reemplazado. ¿Y por qué decimos que está siendo reemplazado? Pues porque estamos en medio de un fenómeno de disrupción tecnológica que se describe, al principio siempre hay una resistencia al cambio de nuevas tecnologías, luego convergen distintas tecnologías en el mismo momento del tiempo que crean nuevos productos, más eficiencia y menos costo, para empezar a ser adoptadas por la población a través de una curva S, para generar un nuevo sistema y hacer que la industria vigente cambie radicalmente o colapse. Para que ocurra esta disrupción tecnológica tienen que presentarse estos 4 conceptos que vemos del lado derecho: la disminución de costos, la adopción acelerada por parte de la población, que aparezcan innovación y nuevos modelos de negocio y que converjan otras tecnologías en el mismo tiempo. Y aquí brevemente les voy a describir qué es lo que está pasando. Del lado izquierdo pueden ver cuánto es el costo de instalación de energía solar fotovoltaica con almacenamiento. En este caso es del proyecto fotovoltaico Puerto Peñasco Secuencia 3, que fue adjudicado por la Comisión Federal de Electricidad a finales del año pasado, y que pues ya públicamente este contrato tiene un valor de $294 millones, lo que significa que el costo de instalación es de $825,000 por cada megawatt, que incluye 3 horas de respaldo del 30% de su capacidad nominal. Del lado derecho podemos ver la cifra que les mostré al principio de la presentación.
los 3 millones de paneles solares son equivalentes a 1 gigawatt de instalación solar de capacidad cada mediodía, que es lo que va a ocurrir durante el 2026. Por otra parte, la aparición de otros otros modelos de negocio e innovación con las electrolineras, con la electromovilidad, pues hacen que el potencial solar pueda ser aprovechado de mayor manera, y al mismo tiempo, pues esta gran evolución y disrupción tecnológica en las baterías de almacenamiento está generando que se pueda aprovechar la energía solar en su mayor potencial. Así es como han bajado los costos de almacenamiento en los últimos 15 años, y pueden ver cuánto seguirán bajando de aquí al 2030 y más allá. Los costos en el 2020 andaban alrededor de $150 el kilowatt hora solamente la batería. Si siguen bajando 10% anual, llegarán a $52 por kilowatt hora. Y entonces entramos en materia del título de la conferencia. ¿Es posible tener energía solar firme todo el tiempo? Pues la mayoría de nosotros pensábamos que solamente podría ser competitivo y poderlo hacer en el espacio donde no hay noche y donde todo el tiempo brilla el sol. Pero ¿qué hacemos aquí en la Tierra, donde pues sí hay 12 horas de noche en la mayoría del planeta, y que nos permita pensar que podemos llegar a instalar o podemos hacer un sistema que tenga como base a la energía solar? Veamos esta demanda eléctrica que se presentó en México el 20 de junio de 2023, que en su momento fue la demanda máxima de la historia del sistema eléctrico. Si nosotros instaláramos la misma capacidad para atender la demanda a las 12 del día, digamos, si instaláramos los 51,000 megas que se ven ahí, pues nada más podríamos cubrir la energía durante cierta parte del día. Pero si sobreinstalamos la capacidad solar para que gracias a las baterías podemos guardarla y podamos inyectarla en las horas nocturnas o donde no brilla el sol, pues empezamos a pensar las posibilidades que pueden tener todos los sistemas dependiendo del consumo. Y eso nos lleva a pensar o preguntarnos cómo diseñamos un sistema renovable para contar con energía firme 100% del año. Pues como pueden ver en la foto del lado derecho, tiene que ser diseñada para superar los peores momentos del año en materia de irradiación, donde hay muchas nubes y mucha lluvia o hay poco viento en caso de que se complemente con energía eólica. Y tenemos que almacenar suficiente energía para que podamos depender de un sistema así, con esa sobreinstalación de capacidad y sobreinstalación de almacenamiento. Sin embargo, tradicionalmente en la planeación de los sistemas, el sistema era diseñado para cubrir los picos de la demanda. Y en este caso tendríamos que cubrir los valles, es decir, cuando la energía solar o el viento no soplen y que puedan, digamos, cuando estén ausentes, tenemos que poner suficientes baterías para poder almacenar la energía y poder despachar en esos momentos. Pues bueno, hoy la energía solar ya puede estar presente cada día de cada hora del día y lo cambia todo con una solución con un costo competitivo en lugares soleados. Este costo de baterías que ha disminuido drásticamente en los últimos años libera todo el potencial solar y nos hace pensar que en varios lugares del planeta el 96% del tiempo podremos contar con energía constante, confiable, 24 horas del día, 365 días del año, con una instalación solar con almacenamiento. ¿Ok? Les voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, si pusiéramos 6 kilowatts de potencia de generación solar y 17 kilowatts hora de batería, eso sería suficiente para contar con 1 kilowatt hora por hora durante 24 horas del día, durante el 96% del tiempo. En ese sentido, pueden ver abajo cómo está la curva de generación solar a lo largo del día. Y pues el concepto es sobreinstalar el solar para poder cargar las baterías y despachar las baterías en la noche, de manera de que pudiéramos contar con energía durante las 24 horas. Se toman ciertos supuestos para el diseño de estos sistemas, pero
quiero mostrarles esta simulación no de 1 kWh por hora, sino de 1 MWh por hora, con 6 megawatts de capacidad solar y 17 megawatts hora en baterías. Pueden ver ahí, digamos, la línea el área naranja son los momentos en donde la energía solar inyecta directo al consumo. Pueden ver que nunca pasa de 10 horas. Después el área amarilla es la energía solar inyectado desde la batería, y luego donde tenemos los déficits son estos días que se ven ahí, estas horas del día en donde pues hay días muy nublados y lluviosos, en donde tendríamos que utilizar un respaldo térmico. ¿Cuántas horas del año significan eso? Pues más o menos 394 horas por año. Eso es en la Ciudad de México. Puede haber lugares del mundo con más irradiación en donde estas horas bajen, y puede haber lugares en donde se requiera de más respaldo térmico. Y ahí pueden ver en pantalla el ejercicio que ha hecho esta consultora que se llama Ember Energy, en donde dependiendo de la irradiación de cada lugar, pues se requiere más o menos respaldo térmico. Pero se puede decir que al menos 90% de su energía, con energía solar constante, hay varios lugares en el mundo donde ya podríamos contar con esta ventaja. ¿Y qué significa? Significa que podemos obtener energía más barata y podemos obtener energía que tenga menos emisiones de CO2 a la atmósfera. En el caso particular de la Ciudad de México, aquí pueden ver los 365 días del año representados con un punto, y cuántos están a la izquierda de los 17 kilowatts hora de almacenamiento que le pondremos un sistema solar, y cuántos están a la derecha. Esos son el número de días, y esos días tienen entre 1 hora y a veces hasta 10 o 12 horas que no tenemos digamos, energía suficiente almacenada en las baterías y que tendríamos que utilizar un respaldo térmico. Y pueden ver un ejemplo real de una casa en la Ciudad de México que tiene 24 paneles solares o módulos fotovoltaicos con 8 baterías de almacenamiento de 5 kilowatts hora cada una, y que tiene este comportamiento. Pueden ver ahí la semana del 2025, del 21 de marzo al 31 de marzo, cómo se comportó tanto el consumo de la casa como la generación solar, así como el nivel de la batería que se ve en las líneas azules. Pueden ver que, pues como brillaba el sol, hay unos momentos en que los inversores cargadores que se utilizan desconectan el sistema solar para que no siga inyectando la batería, porque ya llegó al 100% la batería, pero sigue brillando el sol. Y a partir de las 6 de la tarde, donde ya se anochece, empieza a utilizarse la batería. Y ahí pueden ver, digamos, de septiembre del 24 a abril del 25, que esta casa utilizó solamente el 1% o menos del 1% del consumo fue abastecido por la planta de respaldo que tiene. Ahora, muchos dicen, bueno, pues eso es muy caro, eso es impensable que podamos hacerlo. Pues veamos un recibo de la CFE, que hoy tiene un recibo en gran demanda, media tensión horaria, o en media tensión, digamos, tiene un costo promedio de 2.72 pesos el kilowatt hora. Si tuviera una curva plana de consumo de, digamos, 1 megawatt hora por hora durante 24 horas, pues los cargos de distribución y capacidad que se ven ahí con las tarifas que se ven ahí, pues serían planos, no variarían bimestre a bimestre, y más o menos el costo por kilowatt hora sería de 2.61 pesos, o sea, muy cerca del precio que vemos en la lámina anterior. Pero ¿qué pasa con el solar con almacenamiento? Utilizando costos recientes que hemos visto para las instalaciones, de $825 el kilowatt de solar para instalar 6 megas y de $150,000 por megawatt hora, podremos obtener, junto con la compra de una planta de emergencia de 1 megawatt, $8 millones de costo de instalación, ¿no? Esos son unos 144 millones de pesos. No los voy a aburrir mucho con los números, pero básicamente de la energía que podemos almacenar en las baterías, pues se va degradando esa capacidad de inyección. También se va degradando los paneles, los módulos fotovoltaicos, y lo que ocurre es que aquí en el ejemplo repotenciamos con una inversión adicional en el año 5 las baterías para que vuelvan a adquirir
esa retención de energía del 96%. Y luego en el año 10 hacemos la sustitución de los inversores de la instalación fotovoltaica, que es el punto amarillo, y podemos ver que el costo nivelado de energía con esta solución para este caso en particular es de 2.62 pesos el kilowatt hora. O sea, prácticamente lo mismo que nos está vendiendo la energía hoy la empresa eléctrica. Y esto ocurre en varias partes del mundo. El concepto es que si hay alguien que consuma firme 1 megawatt hora por hora durante 24 horas, no nada más tenemos que poner 1 megawatt de capacidad solar, sino que lo sobreinstalamos y esa sobreinstalación la podemos guardar en baterías y esas baterías las podemos inyectar de noche. ¿Qué nos dice esto? Que mientras más rápido se adopte el solar con almacenamiento, puede haber energía más barata y con menos emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera. Esto no es privativo de México. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la curva de generación del 17 de junio del 2025 en California, en donde pueden ver la sección morada del lado izquierdo debajo del eje 0, en donde se están cargando las baterías con el sol, y por eso se aplana la curva de renovables, de manera que están inyectando, se están alimentando las baterías. Y pueden ver del lado derecho que a las 8 de la noche del 17 de junio del 25 en el sistema de California, las baterías fueron la mayor fuente de energía del sistema eléctrico, con el 32% del suministro viniendo de las baterías. En ese sentido, las posibilidades que abre esto pues son inmensas. Obviamente, la capacidad de producción de las baterías a nivel mundial pues está creciendo a doble dígito y casi se está duplicando cada 2 años a nivel mundial, y están encontrándose nuevas tecnologías como baterías de sodio y otras baterías que hacen que la degradación sea menor y que la vida útil de las baterías sea mayor. Normalmente se están otorgando garantías de 15 a 20 años para las baterías, y con unas curvas de degradación establecidas con las que se puede ir midiendo todos los años si realmente están dando el desempeño que se espera. Y eso es muy importante para las empresas eléctricas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas las empresas de generación están acostumbradas a tener unos parámetros para medir el desempeño de todas sus plantas de generación, y en donde pueden cobrar daños o digamos pueden exigir las garantías a los contratistas por la energía no suministrada. Y veamos otros ejemplos, ¿no? De un sistema en isla, le voy a llamar así, Australia, que hoy ya tienen en operación 3 gigawatts hora de almacenamiento, y que tiene en construcción cerca de 8 gigawatts hora en distintas partes del país y en distintas regiones, porque básicamente lo que quieren hacer es descarbonizar su sistema, dejar de quemar carbón para poder generar electricidad y suplirlo con estas parques solares con almacenamiento, en donde lo típico es que la proporción entre el almacenamiento y la generación sea de 4:1. Hay casos donde es 1:1, hay casos donde es 1,5:1, pero básicamente es un tema relacionado con la conveniencia económica de instalar más baterías o no, ligada hacia el consumo y hacia la necesidad que se tiene que satisfacer. En algún momento hicimos algún ejercicio hace un par de años en donde decíamos, a ver, si realmente queremos comparar la solar con almacenamiento para suplir un sistema como el de Baja California Sur, que es un sistema aislado en México, pues tendríamos que hacer un sistema que tenga 24 horas de baterías. Bueno, no lo podremos hacer con 24 horas. ¿Por qué? Pues porque en las horas de sol inyectaría directo el solar al sistema. Pero sí pudimos diseñar un sistema, por ejemplo, de 18 horas de almacenamiento, y en aquel momento nos daba costos por ahí de $130 el megawatt hora, que para Baja California Sur pues es un precio súper competitivo, porque hoy prácticamente todas las horas del año el costo de la energía en Baja California Sur está arriba de los $100 por megawatt hora. Y ante esto, pues la solución de tener solar con almacenamiento, con proyectos que se pueden desplegar rápidamente y que
no tienen un impacto ambiental, digamos, importante a comparación de cualquier otra tecnología, hacen que pueda ponerse sobre la mesa como la mejor solución para abatir lo que yo considero personalmente el mayor reto del sector eléctrico, que es que se elimine la brecha entre el ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica y la velocidad de desarrollo de la nueva infraestructura y de la modernización de la red. Es decir, ¿cuál es el principal problema? Que necesitamos proyectos porque crece la demanda, pero no podemos hacer suficientes proyectos para poder atender ese crecimiento de la demanda y al mismo tiempo modernizar la red, ¿no? Que es una red que tiene ya una edad considerable y que CFE ha hecho un esfuerzo muy importante en la expansión de la red en los últimos 25 años. Sin embargo, pues ya elementos de la red eléctrica empiezan a requerir modernizaciones, y entonces se necesita no nada más el dinero para seguir creciendo la red, sino dinero para modernizar y rehabilitar el sistema que ya tiene cierto grado de obsolescencia en algunos sectores, y por supuesto la inversión es nuevas en generación, ¿no? Entonces creo que el solar y el almacenamiento puede generar, al menos en la parte solar, perdón, en la parte de generación, una solución inmediata, porque son proyectos que se pueden desplegar rápido y no necesitan ser proyectos que estén alejados de la red, de los centros de consumo como se planeaba antes, con sistemas, digamos, centralizados, en donde las grandes centrales se ponían en lugares lejanos, donde causaran el menor impacto a la población, donde causaran el menor impacto ambiental, y que después lo pudiéramos subir en las redes de transmisión para llevarlas a los centros de consumo. La flexibilidad y la versatilidad que tiene el solar con almacenamiento es que los podemos poner en donde está el consumo, ¿no? La generación distribuida ha sido el principal ejemplo, en donde las propias casas y edificios, departamentos, comercios e industrias ya tienen paneles solares para autoabastecer cierta parte de su consumo e inyectar a la red sus excedentes para que puedan ser tomados en cuenta para el neteo de energía. Pero podemos pensar en proyectos de 20 megawatts con 80 megawatts hora de almacenamiento, de 100 megawatts con 400 megawatts hora de almacenamiento cerca de las ciudades y eventualmente aprovechar, inclusive a nivel de distribución, poner bancos de almacenamiento de baterías para poder combinarlas con la generación solar y que puedan guardar energía para que se puedan inyectar cuando más lo necesita el sistema. Y pues bueno, espero no haberme tardado demasiado poco. Creo que hay muchísimas cuestiones que podremos tratar, muchos detalles técnicos que se pueden atender. Me encantaría que pudieran hacer llegar sus preguntas, y abrimos este espacio que entiendo será moderado por la ingeniera Magali Flores, la maestra Magali Flores, y pues estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la atención de la conferencia. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer escuchar tu presentación con estos datos tan novedosos, con estas estadísticas. Y bueno, hay por ahí un par de preguntas. Hay una pregunta en el chat por parte de Víctor Gómez, donde pregunta que si hay financiamientos para este tipo de proyectos. Pues definitivamente. Básicamente hoy, bueno, no nada más hoy, sino el factor que determina y detona la posibilidad de llevar a cabo muchos de estos proyectos, pues es que haya un comprador de la energía. Y hoy en México, pues como ustedes saben, se ha llevado a cabo voy a decirlo así, una convocatoria para llevar a cabo o desarrollo de proyectos bajo el esquema de asociaciones mixtas, en donde si hay proyectos que están en estudio o si ya están listos para llevarse a cabo o a construirse, puedan ponerse sobre la mesa para que los analice la Comisión Federal de Electricidad y pueda emprenderse un esquema de asociación mixta con condiciones particulares que se estarán negociando en su momento, y de alguna manera exista la bancabilidad de los proyectos para llevarse a cabo, tomando en cuenta que la CFE compraría una buena parte de la energía que se genere con los proyectos. Si no fuera en México, en otras partes del mundo, pues los ejemplos que estamos viendo a nivel mundial
de Australia y otras partes del mundo, pues evidentemente son financiadas, ¿no? Muy pocos países del mundo utilizan capital propio para poder desarrollar estos proyectos, sino lo hacen de manera financiada con estructuras de deuda capital al menos de 75-25 o 80-20, donde el financiamiento pues forma parte de los costos de operación prácticamente. Sí, muchas gracias. Tenemos también una mano levantada. Voy a ir dando lectura a las preguntas conforme van llegando, pero primero por ahí tenemos una mano levantada, NPS, si nos puede por favor compartir su pregunta. Sí, buenas tardes, Magali. Noé. Hola, buenas tardes. Bueno, puse nomás los siglos ahí. Buena presentación, Jorge, te felicito. Gracias. Realmente, si hablamos de proyectos solares, uno de los puntos críticos es la parte de la inercia, la falta de inercia en esa generación. ¿Qué nos podrías comentar de avances que ha habido o de la utilización de almacenamiento que nos ayude también a poder tener cierta inercia virtual en ese sentido, Jorge? Correcto. Bueno, ya están disponibles comercialmente en el mundo los famosos inversores grid forming, es decir, formadores de red. La industria fotovoltaica a nivel mundial creció hasta los niveles que hemos visto con inversores seguidores de red. Sin embargo, en los últimos 3 años se ha desarrollado rápidamente la tecnología de inversores formadores de red que brindan esta, digamos, inercia sintética, por llamarla de alguna manera, para que se vuelvan como si fueran un generador, digamos, que tuviera rotación o síncrono, y en ese sentido la penetración de ellos va a ser cada vez mayor, en especial al combinarse con las baterías, de manera de que inclusive puede haber proyectos que no inyecten energía solar a la red directamente, sino que toda la energía solar se almacena en la batería y que todo el despacho sea desde las baterías. Ya tenemos hoy un ejemplo en México, es el Parque Solar La Toba, en Baja California Sur, desarrollado por la empresa privada Invenergy, que tiene una capacidad solar suficiente para que el bloque de almacenamiento pueda despachar unos 140 o 160 megawatts hora, es decir, unos 20 megawatts hora por hora durante 8 horas, y entonces se convierte en una planta despachable en ese sentido. Obviamente hay muchísimas cuestiones técnicas que se tendrá que abordar para el cumplimiento del código de red, para el cumplimiento de factores de seguridad y de confiabilidad en el sector eléctrico, pero las soluciones están ahí, ya se están desarrollando, y evidentemente mientras más rápido dejemos criterios anteriores para hacerlo restrictivo, sino que se empiecen a admitir con las evidencias necesarias, pues ayudará muchísimo al sector eléctrico, sobre todo para abaratar costos y disminuir emisiones. Gracias, Jorge. Gracias, Magali. Gracias. No, pues se han abierto varias preguntas, hay mucho interés. Voy a dar lectura a 2 preguntas del chat y después le voy a dar la palabra, el uso de la palabra al ingeniero Mier, que creo que tiene la mano ahí levantada. Primero, por orden, ¿por qué las electrolineras no se han instalado masivamente? Es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo puede la CFE incentivar a los usuarios mexicanos que están en tarifas no horarias para que instalen almacenamiento de energía? Buenas preguntas. Ok, las electrolineras de alguna manera no se han instalado masivamente, pues porque la demanda eléctrica por la electromovilidad sigue siendo muy pequeña respecto digamos, al total del consumo del país. Y la mayoría de los usuarios que tienen un vehículo eléctrico tienen unas estaciones de carga propias dentro de sus instalaciones. Uno tiende a pensar siempre en una casa, ¿no? En una residencia, oye, pues el que tiene ya un vehículo híbrido enchufable o un vehículo eléctrico, oye, pues lo cargan en su casa.
Pero el mayor consumo no está ahí, el mayor consumo está en los camiones eléctricos para repartición, para repartir productos que tienen ya unas empresas como Bimbo y algunas otras, Amazon, en donde hacen la carga durante la noche para que durante el día los recorridos puedan ser autónomos, y evidentemente pues en sus instalaciones tienen estos puntos de generación. Para mí, uno de los grandes proyectos que podría emprender la CFE es implementar estas electrolineras a lo largo de los ejes carreteros del país, para que, por ejemplo, en esos ejes principales haya una electrolinera al menos cada 100 kilómetros, de manera de que el miedo a quedarse sin carga en un viaje de carretera con un vehículo eléctrico pueda desaparecer, y eso puede incentivar de alguna manera el crecimiento del parque vehicular, que está creciendo tremendamente. Pero pues sigue habiendo menos de 200,000 vehículos eléctricos en el país, que se va a duplicar cada 2 años, sí, y va a llegar al 3% de la generación del país o del consumo del país para el 2035-2038, pero seguirá siendo muy poco respecto al consumo nacional. La otra pregunta era, ¿cómo puede la CFE incentivar a los usuarios mexicanos que están en tarifas no horarias para que instalen almacenamiento de energía? Normalmente lo que pasa es que primero, digamos, avanza la tecnología, luego avanzan los proyectos y hasta el final viene la regulación eléctrica. Y una vez que, aunque los proyectos estén conceptualizados, hasta que no esté la regulación lista para poder remunerarlos adecuadamente, no se desarrolla el proyecto. Y en este momento, pues, con toda la evolución tecnológica que están teniendo las baterías, y a pesar de que ya existe nuestra primera regulación en materia de almacenamiento, pues esos horarios, esas personas que no tienen tarifas horarias, hoy no tienen ningún incentivo. Y, digamos, si pensamos al revés, ¿a quién es al que le convendría más que tengan ese almacenamiento? Pues a la propia CFE, que de alguna manera al 90% de los usuarios del país, que son residenciales, pues prácticamente el 99% de ellos está recibiendo un subsidio de la CFE. Y evidentemente, si a la CFE le cuesta más caro despachar la energía en la noche, si tuviéramos una batería en sitio donde el usuario pudiera autoabastecerse sin que la CFE tenga que llevar esa energía desde sus centrales y utilizar al máximo y saturar sus redes de transmisión, eso podría disminuir los costos de la propia CFE a un grado tal que podría inclusive darle un incentivo a los usuarios para que instalaran esas baterías, de manera de poderse evitar el propio costo que está pagando hoy la Secretaría de Hacienda a través de un subsidio de casi 85,000 millones de pesos al año. Excelente, muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra al ingeniero Rafael Mier, por favor, con su pregunta. Sí, gracias, Magali. Muchas gracias, excelente plática. Gracias, Jorge. Hay dos temas. Uno, ¿qué tan factible se ver si todavía se puede subir al tren de desarrollar baterías en base a las diferentes tecnologías que se están pensando, o si ya estamos un poquito tarde como para desarrollarlas y vale más la pena comprarlas de fuera? O sea, el tema de las baterías ya está resuelto, está agotado o está incipiente como para que se pudiera pensar en meter esfuerzos en la tecnología de desarrollar baterías. Esa sería una. Y la otra, que una oportunidad que están aprovechando mucho en China es tomar la energía solar para bombear agua a las hidroeléctricas que están en todos sus canales, y eso les está funcionando muy bien porque les reporta energía muy barata. ¿Eso no existe posibilidades aquí? Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, no, nunca es tarde para no depender de algún otro país. Todo el mundo piensa que porque China tiene las grandes y famosas gigafactories de baterías, ya no vale la pena comprarlas. Acabo de leer una nota ayer justamente en que Estados Unidos pues prácticamente no tenía en el 2023 ninguna capacidad de poder fabricar baterías,
en el 2024 ya tenía 8 gigawatts y para este año ya tuvo 24 gigawatts hora de capacidad de producción anual. Entonces, digamos, si fuera para tecnología de litio hierro fosfato, que es la tecnología dominante en este momento en el sistema, pues yo creo que iríamos tarde, pero ya están empezando a desarrollar las tecnologías y probarse baterías de sodio que para los usos de la red eléctrica pueden ser muchísimo más beneficiosos que las de litio hierro fosfato porque tienen más duración y menos degradación en ese sentido. Respecto al tema de poder, repíteme nada más la idea del bombeo de agua. De bombeo de agua. Es una gran idea que hemos comentado inclusive con el ingeniero Gerardo Iriart, en donde ni siquiera necesitamos hoy un río, sino necesitamos un estanque que podamos subir el agua y durante las horas del día para que en horas nocturnas la podamos descargar. El factor que detona ese tipo de proyectos y que los hace rentables, pues es el arbitraje de energía que se da entre ese costo de bombeo y el costo de la energía a la hora que podamos utilizar el agua en las horas pico. Y ese diferencial del precio, por ejemplo, si el costo de bombear energía es de de $50 el megawatt hora y podemos vender esa energía a $120 el megawatt hora en la noche, esos $70 deberían ser suficientes para pagar la inversión de la instalación solar y, por supuesto, del estanque superior y de la caída de agua para poder turbinar esa agua y poder hacer, sobre todo que le daría en horas pico una gran estabilidad al sistema eléctrico por estar aportando esa inercia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra al ingeniero Octavio Hoyos para su comentario y si tenemos oportunidad leo una o dos preguntas del chat. Son bastantes, Jorge, entonces las que no alcancemos a contestar, te las estaríamos mandando para ver si nos haces favor de contestarlas vía correo. Gracias, ingeniero. Adelante. No, gracias, licenciado. Disculpen ustedes. Yo tengo dos preguntas. La primera, hoy felicidades, Jorge. La verdad es que está padrísima tu presentación. Y primera pregunta, ¿es tu casa la que se ve ahí con los paneles solares? No, desafortunadamente soy, bueno, no sé si soy desafortunado o afortunado. Todavía soy afortunado que recibo subsidio en el hogar, gracias a la instalación de 6 módulos fotovoltaicos en donde estoy haciendo net metering, ¿no? Hoy en día, no es mi casa, pero lo que es un hecho es que la persona que tenía la necesidad de instalar este sistema pagaba demasiado dinero y dijo, quiero ver si puedo independizarme, voy a decirlo así, de la red y pues sí lo pudo lograr. Sí, seguramente uno de estos cuates que tiene su casa y tiene un montón de domótica y a lo mejor tienen ahí hasta un centro de datos y les encanta, ¿no? Y salirse bombas de aire otra manera. No, imagínate nada más de ser del norte. Bueno, mira, la otra pregunta es, en el tema de, no es rocket science, ¿no? O sea, al final del día nos podemos poner creativos, a lo mejor este cuate puso unas baterías de plomo o unas baterías de litio, ¿no? Que era algo de lo que habías igual estado comentando. En términos de un 100% en costos, ¿qué porcentaje ves? Sobre todo, vamos a decir algo, pues a lo mejor no importa, 1 megawatt, 10 megawatts, lo que sea, ¿no? En costo, ¿qué ves tú? Porque por un lado está el tema, obviamente, solar, ¿no? Y el otro tema que es ese almacenamiento. Pero cuando estamos hablando de paneles solares, perfecto, es algo simple. Pero ya en la parte de un almacenamiento, si estamos hablando de algo, pues a lo mejor un poquito más sofisticado, ¿no? Hablando de un BESS, ¿no? Que pues ahorita está nuevamente de moda y hay obviamente muchísimas opciones, pero ya un BESS con sus inversores, con una capacidad, no sé, 5 megawatts, o sea, ya bloques, ¿no? De a lo mejor los contenedores ahí de 40 pies, 20 pies, lo que sea, pero que son al final del día todo esto modular. Bueno, ¿qué porcentaje es los paneles y el tema del BESS en los ejercicios que has visto aquí en México? Obviamente depende del dimensionamiento del BESS. Si un BESS de 4 horas
cuesta lo mismo que los módulos fotovoltaicos para abastecer esas 4 horas. A ese nivel ya han bajado las baterías, ¿no? Obviamente, si tú integras ahorita un contrato llave en mano para poner en marcha un sistema así, pues prácticamente te podrás estar gastando 70% entre los paneles y las baterías y el otro 30% entre la instalación, mano de obra, indirectos y utilidad. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Voy a dar paso a la última pregunta de las que están, bueno, la que sigue en el chat. Son muchas, Jorge, te las mandamos, para después a darle la palabra a un gran amigo que por aquí nos acompaña, que ahorita lo presento, que nos haga comentarios sobre este tema. Pero la última pregunta que podemos abordar es cómo afecta la degradación de las baterías al LCOE del sistema a largo plazo. Esta nos pregunta Okay. Jesús Gutiérrez. Gracias. Correcto. Digamos, normalmente, por regla de dedo, ahorita una batería de litio hidrofosfato después del primer año ya perdió 5% de su capacidad de almacenamiento neto. Después del primer año empieza a disminuir, pero tiene que ver mucho con los ciclos de carga y descarga y el régimen al que esté sometido la batería. Si la batería se carga una vez al día y se descarga una vez al día, tiene una degradación menor que si la cargo 3 veces, la descargo una vez, luego la vuelvo a cargar 2 veces, la descargo 2 veces más. Digamos, el uso uniforme de carga y descarga de la batería hace que se degraden, digamos, menos a lo largo del tiempo. A lo largo de 15 años, la batería puede retener más o menos hoy un 65, entre un 60 y un 70% de su carga original. Muy bien. Solo antes de darle la palabra a nuestro invitado Roberto Vidal para dar unos comentarios a tu presentación y al tema que se está desarrollando, me gustaría anunciarles que la próxima sesión que tendremos se titula Telecomunicaciones inteligentes, infraestructura compartida e inteligencia artificial, con una ponente de lujo, la doctora Aida Huerta Barrientos. Esta sería el jueves 9 de abril, también en el mismo horario, para que por ahí estén al pendiente. Les haremos llegar la liga correspondiente. Y ahora sí, pues me permito presentar al ingeniero Roberto Vidal, que es el presidente del Comité de Estudios C6, quien nos va a engalanar con un mensaje final sobre esta excelente y muy interesante presentación del ingeniero Musalem. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Pues con el gusto de saludarlos a todos. Felicitar al ingeniero Jorge Musalem por esta excelente presentación. Gracias, Magali, también por lo bien llevada la sesión de preguntas y respuestas. Y pues sobre todo gracias a los 61 participantes ahí que estuvimos participando y estuvimos viendo esta excelente presentación, que está dentro del ciclo de conferencias técnicas de SIGRE México. Algo que nos hemos propuesto con el liderazgo de nuestro buen amigo el ingeniero Pablo Real Pozo, pues el seguir trabajando y llevar este nivel de conferencias. Esta presentación, pues obviamente constituye un mensaje estratégico de alto impacto para el sector eléctrico nacional. En mi opinión, no solo aportó evidencia técnica sobre la viabilidad de integrar la generación solar con almacenamiento, y con esto lograr esquemas de suministro confiables 24/7, sino que además rompe paradigmas históricos al señalar que la intermitencia ya no es una limitante tecnológica, sino un reto definitivamente de diseño y de adopción. Además, en mi opinión, la exposición destacó la rápida evolución en costos y desempeño de las tecnologías, posicionando a la energía solar como la alternativa más competitiva y abundante. Esto permite que seamos capaces de transformar los modelos tradicionales de generación y operación del sistema eléctrico, algo muy importante. Y este enfoque no solo tiene implicaciones técnicas, sino también económicas y estratégicas para la planeación energética del país, como lo veíamos hace un momento en alguna de las respuestas a las preguntas que se realizaron. En este contexto, la participación del ingeniero Musalem cobra especial relevancia al alinear conocimiento global, innovación y visión de futuro,
contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema técnico de nuestro SIGRE México y al desarrollo de una nueva generación de ingenieros preparados para liderar la transición energética y enfrentar los retos de confiabilidad, sostenibilidad y competitividad del sistema eléctrico nacional. Agradecemos sinceramente a todas y todos quienes nos acompañaron a esta relevante exposición dentro de nuestro ciclo de conferencias técnicas. Su participación y compromiso fortalecen el intercambio de conocimiento y nos impulsan indudablemente a seguir construyendo juntos el futuro del sector eléctrico en México. Nos vemos el 9 de abril en la conferencia de Telecomunicaciones Inteligentes, Infraestructura Compartida e Inteligencia Artificial por parte de la doctora Aida Huerta Barrientos. Muchas gracias y muy buena tarde. Por favor, un aplauso al ingeniero Jorge Musalem por su participación. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y pues nos vemos muy pronto, el 9 de abril, en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos.